Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto que tengamos con nosotros a mi primo, buen amigo y un gran ciudadano, porque la labor que Luis Cardenal está haciendo por el país es una labor encomiable, necesaria, es de las personas que hablan claro, con credibilidad, y siempre es un gusto analizar con él la coyuntura, la triste coyuntura que está viviendo El Salvador. Bienvenido, primo. Muchísimas gracias, Alfredo. Después de esa introducción ya me dejas un poco... comprometido. Comprometido, sí. Tú sos un hombre comprometido, así que no es problema. Gracias, gracias. Luis, como dije, la triste coyuntura nacional. Para mí, este cambio de gobierno va a ser difícil en el sentido de que están recibiendo el nuevo gobierno un país quebrado. Y como dije en un programa de Ernesto López, es una situación tan difícil que demanda decisiones responsables, buenas decisiones y decisiones con una visión clara de lo que se quiere tener. ¿Cuál es tu análisis de la actual situación del país, Luis? Bueno, a mí me preocupa de sobremanera, digamos, inicialmente dos cosas. Una, el que ahorita pareciera que se está cayendo el telón que cubría el escenario real de lo que está pasando en el país. Y que el nuevo gobierno se vaya a llevar una desagradable sorpresa, que las cosas no son como les habían venido contando que eran, a pesar de que ellos tenían un buen componente de participantes de su partido en este gobierno. Segunda preocupación es el hecho de que este gobierno ha venido, que el partido de gobierno ha venido anunciando a través de su campaña de que los cambios han sido buenos, que el país se ha enfilado por una ruta adecuada de desarrollo, de justicia, de equidad, de inclusión, donde se está esperando que de repente va a explotar la economía y va a haber un bienestar para todos, y que por lo tanto los cambios tienen que continuar y profundizarse. Y ese ha sido el eslogan, digamos, del partido de gobierno y de la campaña política. Y nosotros vemos que la realidad nos dice otra cosa. Este es el gobierno que menos ha crecido, donde hemos retrocedido en todos los índices e indicadores económicos y sociales, que no son medidos por nosotros, sino por organismos internacionales e instituciones prestigiosas, donde la inversión no viene, donde la gente no tiene trabajo, donde los estudiantes salen después de un gran esfuerzo de las universidades y se frustran porque no encuentran oportunidades de trabajo, donde a pesar de que en Estados Unidos están poniendo tremendas restricciones y están deportando centenares de salvadoreños a la semana, pues la gente, la única opción que ve para mejorar su futuro es irse, emigrar, abandonar su patria. La situación de seguridad, que no nos vengan a decir que hoy está mejor que hace 5 años. La situación se ha agravado. El tema escolar está peor, las escuelas sin techo, sin agua, los profesores, tenemos un mismo profesor dándole clase a alumnos desde 6º grado hasta 1er grado en un solo salón. Muchas se quejan de que no tienen agua, que cuando llueve se les mete el agua por el techo, no hay pupitres, etc. Y el sistema de salud, que fue una reforma muy anunciada y muy publicitada, pues también le hacemos la pregunta a nosotros, a los salvadoreños, si de verdad sienten que el sistema de salud es bueno, si tienen medicina, si los atienden bien, si no tienen que esperar por sus operaciones. El mismo Seguro Social, que siempre ha contado con bastantes recursos y que los derechohabientes tienen el derecho y ellos la obligación de darle ese servicio porque se paga extra, además de los impuestos que ya se paga extra para que el Seguro Social dé ese servicio. Y hemos oído que se han hecho un montón de esfuerzos, pero que en realidad, a la hora de las horas, no se ha visto mucho progreso. Entonces, concluyo la idea diciendo,
la realidad nos indica que la cosa no está bien, no ha ido bien y que lo que se ha hecho no ha funcionado, no ha servido, no ha cambiado para mejorar las cosas. Entonces pensar que seguir haciendo lo mismo vamos a conseguir resultados diferentes, pues creo yo que sería un tremendo error. Ya Einstein decía, si uno hace lo mismo, espere que va a resultar lo mismo que ha venido haciendo. Entonces, yo siento que aquí lo primero que tendría que haber es una sinceración, como cuando un alcohólico lo primero que tiene que hacer es reconocer que es alcohólico y se quiere componer. O en el caso de un enfermo, se le tiene que hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la enfermedad para empezar a darle tratamiento. Y aquí creo que todo el mundo sabe cuáles son los síntomas de la enfermedad, porque lo sentimos. No hay empleo, el crimen, la delincuencia, el renteo, el decrecimiento económico, los cierres de las empresas, la gente lo siente, lo vive a diario, por mucha propaganda que nos den y por mucho... Pero el problema, Luis, es que yo creo que estamos conscientes de ese diagnóstico de síntomas. Pero no sabemos cómo y qué hacer. Exactamente, y qué es lo que lo ocasiona, o sea, las causas del problema. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, y ese es el punto al que iba a llegar, que ese creo que es el mayor reto que tiene este gobierno. De verdad, si quiere dejar un legado, si quiere mejorar las condiciones de vida, si quiere convertirse en una izquierda moderna, tiene que dar resultados y tiene que sincerarse para poder dar esos resultados, porque si se equivoca en el diagnóstico, se equivoca en qué es lo que produce estos síntomas y se equivoca en el tratamiento, nos esperan tiempos sumamente difíciles a los salvadoreños, más de los que ya tenemos. Y fíjate que en ese sentido el lenguaje reciente, Luis, me indica a mí, salvo que lo corrijan cuando ya tomen posesión, es que esta iniciativa que han tenido de la reforma fiscal, entre comillas, es más de lo mismo. O sea, enfocarse en la recaudación, olvidarse de la racionalización del gasto y la transparencia del gasto, y peor aún, olvidarse del crecimiento económico, porque no han realizado de que las medidas que están proponiendo fiscalmente son un atentado contra la generación de actividad económica. Sí, y ese es precisamente, nuevamente enfatizo, el grave riesgo que tenemos y el gran reto que se tiene. Con el gobierno en las, digamos, reuniones breves que se han tenido con ellos y en las manifestaciones públicas del presidente, él ha dicho que la prioridad es el crecimiento económico, y en eso estamos de acuerdo, es un buen comienzo. Pero si uno no entiende qué es lo que produce el crecimiento económico, y uno no entiende qué es lo que puede ahuyentar la inversión, qué es lo que puede generar incertidumbre jurídica o desconfianza en El Salvador, pues difícilmente va a poder tomar el tratamiento adecuado o tomar las medidas y las acciones que se requieren para conseguir lo que deberíamos entre todos buscar. Y creo que ellos, me da la impresión, y lo digo con todo respeto, creo que tienen una no adecuada comprensión de algunos de estos problemas. Lo vemos en las medidas que se toman o en las propuestas que hacen para conseguir este propósito en el que todos estamos de acuerdo, de crecimiento, ¿verdad? Eso, como tú señalas, el hecho de proponer más impuestos, cuando lo que queremos es que la economía crezca, y se ha demostrado que han tenido recursos, que este es el Estado que ha tenido, el gobierno que ha tenido más ingresos, que se ha endeudado más, que ha tenido más recursos disponibles y que no los ha usado bien, y digo no los ha usado bien sin meterme a otro tema complicado que es el de la corrupción, el despilfarro y todo eso. Digo, no lo ha ocupado bien porque cuando uno invierte bien ve los resultados. Y nuevamente digo, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué mega obra hay aquí? Si aquí el puerto de la Unión se lo dieron terminados hace 5 años y ahí está. El aeropuerto, van a empezar a renovarlo. Las calles, vemos las grandes trabazones, pero es en el área urbana de San Salvador. Vamos a ver cómo queda el asunto, pero aquí mismo en la colonia Escalón, ya no digamos en una colonia más modesta o de menores recursos, aquí en la colonia Escalón, ¿cómo están las calles?
Ya no digamos en el interior del país, los que viajamos un poco hacia el interior nos damos cuenta que la red vial, vayan al Cerro Verde, donde uno lleva a los turistas y ahí uno tiene que ir evadiendo los cráteres que hay en las calles. O sea, no hay obra importante que enseñar para la gran cantidad de recursos que se han gastado. Vemos enfoques como el de seguridad. Se capturan 15,000 personas. ¿Cuántas? Y hemos estado siguiendo esta estadística. Se capturan 15,000 personas. Y hay dos maneras de ver los resultados de esas capturas. Uno, las condenas. Creo que el 1 o el 2% de los que se capturan llegan a recibir condena. ¿Cómo lo ve uno? Bueno, pues viendo el número del aumento de los reos. Como las cárceles están sobresaturadas, pues yo creo que no quieren meter a más gente a la cárcel. Entonces vemos que el enfoque de la seguridad es capturar a un montón de gente, que salga en la televisión la captura, que se salga en los periódicos las cifras de capturados, pero que a las 72 horas vuelven a salir a la calle ya hasta con más confianza, porque saben que no les pasa nada. Y se refuerza aquel componente que hace que el crimen florezca, que es la impunidad. Porque cuando la gente dice, yo puedo hacer cualquier barbaridad y hacer lo que me dé la gana, y las posibilidades que a mí me pase algo son mínimas, es un incentivo para delinquir y para seguir en una vida de crimen. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, las políticas de seguridad no están funcionando. Han habido 3 gabinetes de seguridad en este gobierno y no, el problema se ha agravado. Hemos visto que ha habido 2 reformas y con esta sería 3 reformas fiscales de aumento de impuestos y la economía no ha reaccionado. Más bien se ha frenado. Y el problema fiscal no se ha resuelto, se ha agravado. Y ahora, 15 días antes de que cambie el gobierno, no quiero ser mal pensado, pero utilizando el hecho de que la culpa le va a quedar al que se va y yo voy a tener un ingreso adicional sin tener ningún costo político, entonces hagámosla en los últimos 15 días de manera precipitada y sorpresiva, porque por mucho que diga mi estimado ministro Carlos Cáceres, esto no se ha discutido. Ellos lo propusieron, como decir, miren, yo quiero ir a Israel o quiero ir de viaje, pero no hemos hecho ni cuánto vale el pasaje, ni cuáles van a ser los costos de hospedaje. Y mucho menos las reservaciones para ver si hay espacio. Claro, pues sí, mira, yo te dije que nos íbamos para Israel, pero mira, o para China o para donde sea. Así no se hacen las cosas, no es la manera adecuada. Y creo que los diputados cometerían un tremendo error si aprueban estos nuevos impuestos en este caso. Dejo aparte de esto digamos, el refinanciamiento de los letes y la deuda de corto plazo a bonos de largo plazo, porque ahí vamos a enfrentar una realidad ineludible, y es que si no se hace, pues el Estado truena. Pero eso lo quiero tocar en el próximo punto, Luis, junto con el diálogo que espero el sector privado entable con el gobierno. Y en ese sentido vamos a hacer un análisis de las condiciones en que este diálogo se puede llevar a cabo. Y quisiera empezar el próximo segmento, Luis, con aquel pacto que se hizo en el 2012, que nunca se cumplió y que es más, incluyó la deuda a largo plazo, que tengo entendido yo que se dejó una reserva de $400 millones en caso redimían los bonos, que nunca se redimieron. Y se gastó. Y se gastaron el pisto. Y entonces ahora es bien fácil venir, papi, deme de nuevo. Así es. Y cuando papi ya se está muriendo, porque es la realidad. La situación fiscal está en estado crítico, ya en cuidados intensivos, creo yo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Luis, tú formaste parte de ese diálogo en el 2012 y nadie mejor que tú nos puede explicar a los acuerdos que se llegaron y lo poco que se cumplió o lo nada que se cumplió, porque supuestamente en el 2012 era un acuerdo para corregir los problemas estructurales del país. Era un acuerdo, mira, tristemente aquí llegamos a entender la necesidad del diálogo y de encontrar acuerdos casi cuando ya estamos entre la espada y la pared. Cuando tenemos una crisis y ya no queda más remedio que buscar cómo entenderme con el otro, es que se buscan los acuerdos. Y así, yo no sé si será costumbre que viene de los mismos acuerdos de paz, cuando ya el país está que ya no aguanta, la situación mundial ya cambia y todo, entonces nos vemos obligados nosotros a dialogar. Y eso no debería de ser la costumbre, pues. Aquí deberíamos, si todos queremos El Salvador y todos vivimos aquí, todos queremos tener un futuro aquí, deberíamos de buscar cómo de manera cotidiana, constante, nos vamos poniendo de acuerdo en cómo ir resolviendo los problemas comunes que nos afectan a todos. Yo aclaro, yo en esa reunión no estuvimos presentes ni como institución porque fue una reunión que se manejó a nivel político. Nosotros lo único que hacíamos era señalar, que hemos venido señalando desde antes de ese momento. Tenía documentos ahí en mi oficina que este día los empecé a sacar, donde desde el año 2010 nosotros le decíamos, miren, se avecina una crisis fiscal si se sigue haciendo esto. Y se hicieron propuestas, tengo los documentos de propuestas que se hicieron. En el momento cuando estábamos participando en el CES, ahí se habló de la necesidad de un pacto fiscal a futuro, pero entendiéndose el pacto fiscal como una mesa de al menos 4 patas. En la parte de la inversión, el endeudamiento, el gasto y los ingresos. Y cada uno tiene su propio componente. En el CES, mientras nosotros estábamos, digamos, sentando las bases para la discusión, o sea, recopilando información, pasamos oyendo al Ministerio de Hacienda quién sabe cuántas semanas, mientras nos tenían ahí sentados, metieron de manera inconsulta la primera reforma de impuestos, la primera reforma tributaria. Y entonces, bueno, las cosas, les dijimos lo que iba a suceder y lamentablemente para el país teníamos razón. La historia y la realidad nos están dando la razón de las cosas que antes, en el comienzo, nos criticaban de que nosotros era por fregar al nuevo gobierno, por boicotear a Mauricio Funes, cuando eso es lo más fuera de la realidad que existe, porque se le dio el beneficio de la duda, se le ofreció apoyo y se tenía buena voluntad con él, hasta que esa confianza se perdió y esa relación se acabó. En este caso particular del año 2012, ya se presentó una crisis grave en la cual el gobierno no tenía cómo financiar sus gastos, a proveedores no se les estaba pagando y se ocupó, yo diría casi, ocupando la palabra un poco tal vez molesta para algunos, como una excusa, el hecho que unos bonos de 20 años tenían un put, o sea que les daban la opción, que no sé por qué lo hicieron, de redimirse a mitad de periodo, que sea 10 años, que se vencían en el 2012. Y que por lo tanto había que estar preparados porque iba a venir una gran cantidad de esta gente que tenía estos bonos a redimirlos. Nosotros les dijimos, ¿qué inversionista en su sano juicio va a venir a redimir un bono que le está rindiendo 2 o 3 veces de intereses de lo que está el mercado? Nosotros estábamos pagando, no sé, 6, 7, 8, y el mercado estaba a 1,5, a 2, a 3, lo más. Entonces nadie, y El Salvador siempre ha cumplido sus obligaciones. Entonces, ¿quién va a venir a redimir eso? No se va a venir. Pero, bueno, hay que ser prudentes. Había que reservar 400 millones para eso. Pero dijeron, no, ya que estamos haciendo esto, pues hagámoslo de 800. Y se amplió, digamos, el refinanciamiento a largo plazo por 800. Y se quedó en ese momento con un compromiso, que aquí lo tengo, que está firmado por todos los políticos, todos los partidos políticos, diputados, etcétera, donde entre otras cosas, porque son varias páginas, dentro de otras cosas decían que iba a haber austeridad fiscal, que iba a haber transparencia y que iba a haber una discusión de cómo manejar las políticas públicas
y los gastos fiscales de ahí en adelante. Y que cualquier uso de estos recursos iba a ser consultado, discutido y aprobado, creo yo que dice por la misma Asamblea Legislativa. Nada de eso se cumplió. No hubo transparencia, no hubo austeridad en el gasto, el dinero se ocupó. Y entonces, eso es lo que se hizo, para que entiendan los estimados televidentes, lo que se hace es, la deuda de corto plazo se pasa a largo plazo, en términos comunes. Yo ocupo mi tarjeta de crédito para comprar todas las cosas, y después cuando ya la tarjeta ya topó, y yo tengo que hacer los pagos y no tengo de cómo hacer los pagos, vengo e hipoteco mi casa para pagar la tarjeta de crédito. Pago el saldo de la tarjeta de crédito, tengo que pagar a largo plazo, pero en lugar de ser prudente, lo que vengo es vuelvo a ocupar la tarjeta de crédito al mismo ritmo y de la misma manera que le estaba ocupando anteriormente. Con lo cual, mi capacidad financiera se va estrangulando, mi situación financiera se complica y la situación, digamos, financiera, en este caso nacional, viene a repercutir y a afectar a todos los sectores en subida de intereses, falta de préstamos, de liquidez, menos oportunidades, menos inversiones, crecimiento, etc. Eso les pasó y entonces les dijimos que les iba a suceder, pero pasó hace 2 años, ahora vienen y está pasando 2 años más tarde. La vez pasada se tardaron del 2009, que se hizo esto, al 2012. Ahora ya es del 2012 al 2014. La próxima vez que esto suceda, si esto sigue igual, ya va a ser en 1 año, en 6 meses. Y nuestra capacidad de endeudamiento ya está llegando a los límites, porque se reconoce oficialmente que el endeudamiento nacional anda arriba del 62%. En base al PIB, pero también se reconoce, aunque no oficialmente, que hay que ajustar el PIB porque no producimos lo que creíamos que producíamos. No, el PIB no es 24.000 millones, sino 20.000 millones. Y eso aumenta y eso hace que el porcentaje del PIB suba. Entonces, estaríamos nosotros arriba del 72-73%. Para que nos hagamos una idea, Argentina, que es una economía de otras dimensiones, cuando Argentina llegó a esos niveles, tuvo que establecer el corralito y tuvo que tomar unas medidas dolorosísimas y difíciles, que ojalá nosotros no tengamos que tomar porque todavía estamos a tiempo de poder hacer algo. Pero profundicemos un poco en el concepto de corralito, Luis, porque si yo entiendo lo que estás diciendo, eso significa desdolarizar el país. Así es. Y eso... imaginémonos las consecuencias que eso traería. No, o sea, la gente que vive de un sueldo, la gente que tiene sus ahorritos, el poder adquisitivo del sueldo, de los ahorros y de los negocios, se viene a pique. De todo, y habrían quiebras masivas, porque hay gente que tiene sus compromisos en dólares y de repente le van a empezar a pagar en colones devaluados. ¿Y cómo va a pagar y le va a hacer frente a esos compromisos? Quiebra. Eso es lo que ha sucedido en otros lados, y lo digo no por meterle miedo a la gente, pero lo digo con propiedad de que tenemos que tener cuidado, porque aquí ya no va a ser opción de hacerle caso a la propuesta del economista Salvador Arias, del FMLN, que propone desdolarizar, sino que no va a quedar opción. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo pudiera pasar eso? Bueno, el Estado no tiene cómo pagarle a los empleados públicos y a los proveedores porque ya no tiene recursos y no tiene de dónde prestar para poder pagar y no puede pagar los intereses de la deuda que se tiene. Y entonces, ¿qué hace? Saca a la calle los colones que tiene ahí en las bóvedas del Banco Central y entonces le dice, bueno, como estamos en el bimonetarismo, entonces yo ahora a usted le voy a empezar a pagar a colones. Y en el momento que los colones empiecen a circular, ya la dolarización se cayó y ya la confianza en el país se cayó y esa crisis de la que estamos hablando la vamos a estar viviendo. Y debemos de impedir que eso suceda porque esa sería una debacle nacional con consecuencias devastadoras para la población. No, y fíjate que a mí lo que en realidad me aflige son las perspectivas de crecimiento. O sea, especialmente ante las medidas que se están tomando. Si se está hablando del impuesto al patrimonio,
ese es un atentado contra la inversión. Lo que le estás diciendo al que tiene plata aquí, llévatela. Sí. Y al que está pensando traerla, ni te molestes, anda a parquearla a otro lugar. Pero además de eso, es que hacer eso no les resuelve el problema fiscal. No resuelve. No lo va a resolver. Más bien lo va a agravar. Y lo va a agravar, lo va a complicar. Por eso decía al comienzo que me da la impresión de que como que no entienden muy bien cómo funciona la economía. Y que eso requiere que nos sentemos a discutirlo para que todos estemos más o menos en un mismo nivel de comprensión sobre ese diagnóstico y sobre esas causas y empecemos a resolverlo. Porque veamos que eso se ha hecho, el aumento de los impuestos se ha hecho y el problema no se ha resuelto, se ha agravado. Y ese mensaje que se manda, y un mensaje a mi modo de ver equivocado, en una sociedad que vivió una guerra y que todavía estamos polarizados y divididos, ese mensaje de clases sociales, de lucha de clases, de ricos y pobres, que suena bonito para vender un impuesto y suena populista, pero que no es conveniente de decir que los ricos paguen más. Si miren, señores, los ricos ya pagan más, pero quizás da pena de que aquellos que pagamos de decir que pagamos. He dado este ejemplo un montonazo de veces. Mire, de acuerdo al PIB, el porcentaje, dicen, no, es que El Salvador es de los que menos paga con respecto al PIB. Ya no es cierto eso. Respecto al PIB estamos en 16, ya estamos a la media, y cuando se ajuste el PIB va a resultar que El Salvador va a estar en 19. Más. Y cuando esté en 19, El Salvador va a ser el segundo país de más carga fiscal. Pero no solo eso, sino en cuántos hombros cae la carga fiscal. El IVA pues le cae a todos, el que gana más, gasta más, paga más IVA, ¿verdad? Pero el impuesto de la renta, el 82% del impuesto de la renta lo pagan 2.300 empresas. Y el 75% del impuesto de la renta lo pagan 16.000 personas. O sea que el 75% del impuesto de la renta cae sobre 18.000 hombros. Y aquí, el que paga impuestos paga 30% de renta, 13% de IVA, entre más gana, más gasta, más paga. Ya vamos en 43. Vean cuánto se le paga a las alcaldías. Se le paga de 8, 10, 12%. Diferentes alcaldías, ya estamos arriba del 50%, y todos los impuestos adicionales que hay, el impuesto del fovial, del impuesto de la gasolina, el impuesto de los licores, el impuesto, 62 diferentes impuestos. Entonces, solo concluyo la idea, uno que ya le paga más de la mitad de lo que gana al Estado, trabaja de enero a junio para el gobierno, ¿y qué le da el gobierno a uno? No les da seguridad. Las escuelas no son adecuadas para que uno mande a sus hijos. No le da salud pública, no le da buena infraestructura y no le da un futuro de esperanza de decir, miren, aquí hay oportunidades para ustedes. Y entonces seguir en eso. No, y hay otro impuesto particularmente pernicioso, Luis, el impuesto a las transacciones financieras. Eso es un atentado contra la competitividad del país, contra la operatividad del país y de nuevo un atentado contra la inversión. Sí, sí. Y lo hemos venido cantando, pero dicen, no, es que este está defendiendo a los ricos, este está defendiendo no sé qué, está defendiendo sus propios intereses. Miren, a la larga, los impuestos, aunque digan que se los cobran a uno, les afectan a todos, de una manera directa o de una manera indirecta. Hay algunas empresas que tal vez tienen posición monopólica, que al subirle los impuestos, ese impuesto se vuelve parte del costo de producir. Y se lo trasladan al consumidor. Y se lo trasladan al precio. ¿Y quién paga eso? En el precio lo va a acabar pagando el consumidor. Pero hay otras. Yo en mi caso particular, yo no lo puedo trasladar porque yo compito con una gran cantidad de empresas, personas y todo que se dedican a vender materiales de construcción. ¿Y qué pasa? Yo le pongo precios más altos a las cosas y no vendo. No vendo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se construyen menos casas o las casas son más caras o le cuesta más reparar su casa. Y yo al no vender, pues tengo menos utilidades, le pago menos al fisco, o no tengo utilidades y quiebro, o no puedo crecer y tengo que despedir gente. Correcto. Y la gente se queda sin empleo. Ese impuesto que le pusieron al rico acabó afectando al pobre. Así es. Entonces, que no le den ese garabato a la gente. Eso es una cosa populista, divisoria,
y mentirosa. Y mentirosa, por eso. En el próximo segmento, Luis, quisiera que habláramos de ese diálogo y las condiciones que se tienen que dar para entablar ese diálogo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, este diálogo para mí tiene que tener varios ingredientes. Uno, hablarle al FMLN con claridad. O sea, yo creo que eso de andarse con medias tintas y con diplomacias y cosas, creo que ya no debe caber en ese diálogo. Segundo, tengo esperanzas de que este nuevo gobierno sea un mejor interlocutor que Mauricio Funes, porque deja mucho que desear este gobierno saliente. Tercero, creo que hay que profundizar los conceptos. O sea, yo creo que en el frente hay gente capaz de entender lo que se está hablando y las consecuencias de lo que se quiere hacer. Y luego tenemos que fortalecer la institucionalidad del país. O sea, este país sin una institucionalidad sólida y que se respete por el sector político, es muy difícil que arranque. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros hemos señalado de que de las condiciones fundamentales para el diálogo es que sea un diálogo sincero, franco, transparente y con objetivos comunes. Eso lo hemos dicho desde el comienzo. Por eso, yo personalmente fui criticado cuando el presidente electo anunció que para el diálogo nombraba al secretario de Asuntos actual de Asuntos Estratégicos y ministro ad honorem de Educación, Hato Asbun, como el encargado de dialogar con nosotros. Y le dije yo con todo respeto, señor presidente, yo creo que si este diálogo quiere que se rinda frutos, se tiene que hacer, al menos en un inicio, al más alto nivel. Porque no es lo mismo dialogar cara a cara que dialogar con un intermediario que va a pasar mensajes y que va a decir, miren, para hablar de esto tengo que consultar, pedir autorización o no sé qué. No, y peor aún, interesado en defender los errores del pasado. A eso íbamos a llegar a la segunda parte. Yo a Hato le tengo mucho aprecio. Ya somos dos. Le tengo aprecio, lo conozco, es una persona simpática, todo. Pero, como se le dijo en ese momento, esta instancia es del nuevo gobierno. Y Hato tiene un pie en un lado y un pie en el otro. Y a la hora que hay un conflicto entre los dos, como por ejemplo, decir cuál es la realidad de los logros de este gobierno, y decir si en este gobierno ha habido abuso en los gastos públicos o despilfarro o ineficiencia o lo que sea, ¿qué posición va a tomar? ¿Va a defender al uno o va a reconocer y va a ver hacia atrás o va a ver hacia adelante? Entonces ya sucedió en la primera reunión, en la segunda reunión, cuando se sale lo del paquete fiscal, lo de las reformas tributarias y los nuevos impuestos, donde nosotros dijimos, miren señores, sería un malísimo mensaje para el diálogo y un mal precedente y una mala señal para todos y nos dejaría con un muy mal sabor y deterioraría la confianza el hecho de que aquí estemos sentados y sin que se nos diga nada, esto se vaya a la asamblea y se pase este paquete. Entonces hubieron dos posiciones, la de Roberto Lorenzana más prudente, que dijo, sí, bueno, hay que discutirlo aquí, no sé qué. Ambos dijeron, nosotros no conocemos cuáles son los impuestos. Lo dijeron ahí. Y después Roberto Lorenzana dijo, sí, bueno, hay que verlo. Inmediatamente saltó Hato y dijo, no, miren,
Mi presidente, refiriéndose al presidente Funes, a mí no me ha autorizado a traer este tema aquí a discutirlo con ustedes ni nada. Aquí lo que podemos hacer es decirle al ministro que se los venga a explicar. Entonces, yo en lo particular... ¿Para qué estamos sentados Sí, aquí? bueno, y entonces le dije, porque para que me lo venga a explicar, mejor me quedo en mi casa, lo veo en televisión y ahí lo voy a explicar y no vengo a perder más horas de trabajo a estar sentado aquí a oír una exposición donde yo no puedo opinar, no puedo criticar, no puedo proponer, no puedo oponerme. Y entonces es la ley del cuche, pues, ¿verdad? Que uno chille, pero de todos modos lo destazan. Y eso no es lo que debería de ser el diálogo. Entonces, claro, en esa instancia donde, porque nos adelantamos, donde le solicitábamos al presidente que fuera al menos al inicio un diálogo directo con los que dirigen el partido y los que dirigen el gobierno, él incluido, pues en la primera vez llegó Óscar Ortiz, llegó don José Luis Merino, que creo que es una de las personas que podrá entender mejor acerca de la economía y de los problemas económicos, porque él ya ahora es empresario y sabe dónde aprieta el zapato. Llegó Manuel Melgar, que sería el secretario privado del presidente, Roberto Lorenzana y Hatos Boom. Entonces pensamos que ahí estaba bien representado la estructura de poder gubernamental y partidario y que ahí se podía empezar a hablar. Pero quedamos en que íbamos a primera instancia a hablar de la metodología, la agenda, definir los temas y después de eso un calendario. Esa fue la primera reunión. En la segunda reunión ya nos enfrentamos con el primer tropiezo, ese paquete de impuestos. Ellos nos informaron de los viajes que había hecho el presidente, o sea, una cosa informativa. Empezamos a hablar de algunos temas y el primero que surge es del paquete fiscal y cómo vamos a hacer para enfrentarlo. Y ahí ya la cosa ya tiene el primer tropiezo. Vamos a ver cómo se resuelve. Ojalá tengan, digamos, no quiero ofender con decir esto, pero la inteligencia de escuchar, de medir las consecuencias de sus actos, de entender que esto no les va a resolver el problema, que va a generar más división, más polarización, menos inversión, menos crecimiento, y que están poniendo en riesgo un diálogo nacional que es, como primera instancia, el primer paso en la búsqueda de las soluciones de los problemas nacionales. Y que está mandatado por lo cercano de la elección, ¿verdad? Claro. Que esta gente con 6.000 votos cuestionados de diferencia vaya a creer que lo que tiene es un mandato. ¿verdad? Un mandato para hacer lo que les dé la gana sin consulta. Porque no es así la cosa. Pero fíjate que hay un tropiezo mayor que a mí me preocupa y quizás podemos hacer esto un programa aparte, Luis, que es Alba y Petrocaribe. Esa fiesta se va a acabar, si es que no se acabó ya. Puede acabarse. Y en ese sentido me preocupan dos cosas. Uno, las distorsiones que se le han metido a la economía legítima a través del saqueo de Venezuela, la corrupción que se ha generado alrededor de eso, tanto allá como acá. Y Petrocaribe, que nos vayan a ensartar con una deuda inconsulta, ilegítima, de Enepasa. Buen punto. Y es complicado y quizás el tiempo no nos alcanza, pero de manera así muy sucinta. El asunto de Petrocaribe es que le van a trasladar... Petrocaribe tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Los beneficios de Petrocaribe actualmente se le están dando a una empresa, no las tiene un gobierno, las tiene una empresa que se llama Alba. ¿Cuáles son los beneficios? Que el petróleo que se le vende la mitad al contado y la mitad a 25 años. Entonces, las utilidades, el costo y las utilidades de ese petróleo que se va a pagar a 25 años quedan para ser manejadas, invertidas, gastadas, repartidas o como sea, entre la gente que maneja ese arreglo, ¿verdad? En este momento lo ha manejado Alba, supuestamente en función social, ¿verdad? Como dicen sus anuncios. Aquí esto... En realidad es función política. Es función política, sí. Porque esos recursos se ocupan
para hacer campañas políticas. Veamos si ha vuelto a salir un anuncio de Alba después de que terminó la elección. No, y generar un clientelismo que está dañando el tejido productivo de este país. De acuerdo, así es. Entonces ahora eso se pasaría a dar ese beneficio al gobierno. ¿Cómo van a manejar el gobierno la compra de petróleo? ¿Va a obligar a las petroleras a que le compren a Alba? ¿Lo va a dejar opcional? ¿Cómo se va a manejar? Todavía falta por dilucidarlo, pero me preocupan, digamos, dos cosas. Al FMLN debería preocupar, no sé si es a propósito o no, de cómo se va a hacer la cosa, porque se le acaba el negocio a Alba si lo agarra el gobierno. Y no sé si eso va a provocar un pleito interno entre las facciones del partido que están manejando Alba actualmente y las otras que... Pero eso me trae otro punto y me pica la lengua. Pero nos vamos a desviar del Petrocaribe. Sí, pero vamos a profundizar el esquema, Luis. Este gobierno tiene que decidir si va a gobernar con institucionalidad o va a gobernar con corrupción. Sí. Y esa es una decisión que tienen que tomar, y nosotros que estamos en el receiving end, como dicen los americanos, los que aguantamos los efectos de todo eso, tenemos que tener una respuesta de parte de ellos. Si van a seguir gobernando como gobernó este gobierno pasado, que no fue lo más transparente y feliz de la historia, o se va a fortalecer la institucionalidad. Eso no creo que sería demasiado pedir que nos lo contestaran con veracidad y con transparencia. Y con hechos. Lo vamos a ver con los hechos. Correcto. Ahí lo vamos a ver. Y vamos a ver si hay compras de diputados, si se compran voluntades en la asamblea, si todo ese tipo de cosas que hemos visto en el pasado, vamos a ver si se repiten. Pero volviendo a Petrocaribe, ahí la cuestión es, digamos, que no se sabe cómo es el arreglo, habría que analizarlo, a ver qué beneficios tenemos como país y cómo se van a ocupar esos recursos y cómo se van a manejar esos beneficios, si se van a distribuir política populistamente, partidariamente, o si se van a distribuir de alguna manera, digamos, más sensata. Pero tiene dos problemas, por lo menos que veo, iba hacia la rápida. Uno, el compromiso de perder soberanía en términos de política exterior, porque ya formamos parte de eso, ya se forma de alguna manera, pero aquí se oficializa, y que entonces los votos, por ejemplo, en la OEA, para no recibir a la opositora Corina Machado ahí, entonces todo el bloque vota igual, y no hay razón y no hay voto igual. Pero hay una cosa todavía más preocupante y de cara al asunto fiscal, y es el hecho que una vez se aprueba el tratado, se le está dando casi cheque en blanco, a mi entender, ojalá me equivoque, para que el gobierno se endeude sin ningún control. Porque supongamos, ellos hablan, cifra que ocupa el FMLN, hablan de 685 millones de dólares al año. ¿Cómo la sacan? No sé. La factura petrolera es de 1.600 a 1.800 millones de dólares al año. Si será una parte, digamos, de esa factura petrolera y que quedaría un saldo a pagar en 25 años, un saldo anual a pagar en 25 años de 680 millones, no sé cómo sacan los números, pero ocupemos los números de ellos. Quedarían 680 millones de dólares anuales en deuda al Estado venezolano, que ya se vuelve deuda soberana, porque ya es el país el que la debe, no es ahorita, como son las alcaldías y como es, digamos, Alba o PDVSA del Caribe la que le debe a Venezuela. Aquí sería deuda soberana. Entonces, todos los años nosotros estaríamos aumentando nuestra deuda en 685 millones de dólares sin control. Para que nos hagamos una idea, 680 millones de dólares al año, en 10 años son 6.800 millones de dólares que nos estaríamos endeudando con Venezuela. 6.800 millones de dólares, si nuestra deuda total en 25 años de gobierno, los 20 de Arena y los 5 de Funes, es 15.000 millones, en 10 años, aparte de todas esas otras posibilidades de endeudamiento, tendríamos una deuda de 6.800 millones de dólares con Venezuela, que no tendrían, en mi opinión, ojalá, repito, me equivoque, no soy abogado ni legislador, pero sin
una vez se apruebe el tratado, no tendría ningún control y no tendría que estar pasando por la Asamblea Legislativa. Eso es asumiendo que Venezuela aguante. Asumiendo que Venezuela aguante. Y yo, sinceramente, creo que Venezuela está llegando a sus límites. Venezuela ya está en su límite. Ya cuando su propio pueblo no tiene que comer y no tiene que hacer filas para recibir los productos básicos y no hay medicinas en sus hospitales. El otro día decía alguien que acababa de regresar ahí que le dijo que tiene una familia de médicos, le dijo, miren, si nosotros lo que le podemos ofrecer a los pacientes es calor humano, no podemos dar medicina ni tratamiento, calor humano. Bueno, está y en bueno. algunos casos calor humano cubano. Sí, bueno, pero esa es la situación. Ahora, acordémonos que Venezuela producía 2 o 3 veces el petróleo que producía, antes producía 3 veces el petróleo que produce ahora. En el gobierno de Chávez no se ha invertido, hubo un incendio y no se reparó, han descuidado todo porque son malos administradores. No, y no se le da mantenimiento al equipo. Ahora pudieran ellos hacer ahí alguna jugada inteligente, empezar a reparar, empezar a producir más, empezar a mejorar sus ingresos, pero tendrían, si son responsables, de enfocar todos esos recursos a sus problemas internos, a beneficiar a su propio pueblo. Probablemente no van a tener tantos recursos como el FMLN esperaba y como toda la asociación de Petrocaribe quisiera, pero algunos recursos siempre podrán manejar. Pero yo sinceramente esa inteligencia y esa responsabilidad no se la veo a Maduro, y te lo digo con toda honestidad y con todo respeto para el que... Pero ahí la realidad se va a tener que imponer. Los cubanos que manejan Venezuela les van a decir, miren señores, aquí esto está insostenible. Y puede hacer que haya un cambio no de gobierno y de sistema, sino que tal vez de régimen. Pero fíjate que a mí Venezuela y Cuba me salen sobrando. ¿Qué va a pasar aquí cuando esa fiesta se acabe? Cuando esos 600 y pico de millones de dólares ya no le entren al Estado, entre comillas. Sí, por eso es que nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que buscar nuestras propias soluciones y dejar de ser dependientes, ni de Venezuela, ni de los gringos, ni de nadie. Así es. Empezar a ser autosuficientes. No es fácil, no es de la noche a la mañana, pero eso se logra con políticas adecuadas, con mensajes claros de que aquí es un país que está buscando el desarrollo, donde aquí se le da la bienvenida a la inversión responsable, porque no estamos hablando de que vengan a hacer aquí lo que les dé la gana, que vengan a trabajar donde le apostemos a nuestra gente, donde hagamos de verdad inversión en capacitarnos, en educarnos. Eso demanda una visión de largo plazo, Luis, y más importante que la visión, un compromiso de largo plazo. Pero si vemos nosotros que este gobierno saliente no fue ni siquiera capaz de respetar el compromiso del 2012 y están con estas iniciativas, entre comillas, a la salida, a 15 días de salir el gobierno, ¿qué es lo que te dice del compromiso? Sí, pero por eso digo yo tengo una gran preocupación, pero si solo me preocupo y no tengo esperanza y no tengo digamos, la posibilidad de que esto pueda cambiarse, puchiga, mejor cerremos las puertas, apaguemos las luces y vámonos a dormir. Pues. Como decía un socio nuestro, OEA, olvidemos este asunto. Así sería. Entonces yo creo que mientras tengamos posibilidades, hay que hacer la lucha, hay que hacer las propuestas, hay que llamar a la responsabilidad, hay que tratar de convencer. La gente, todos, ya seamos personas o instituciones, alguien definió que respondíamos a 2 cosas, a la convicción o a la conveniencia. Yo estoy convencido, y estoy convencido que es conveniente. Entonces, ojalá aquellos que no tengan convicción entiendan que es conveniente, ya sea por sus intereses políticos, ya sea por sus intereses económicos, ya sea por su humanismo, ya sea por sus hijos y sus nietos. Por la decencia. Por lo que sea, es conveniente el desarrollar esa visión de nación, ponernos de acuerdo, aceptar las realidades del mundo,
ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y dejar atrás atavismos ideológicos y pensamientos cavernarios. Y perversidades. Y vicios de corrupción, etcétera, etcétera, que el problema nacional no lo van a resolver. Y así las cosas, pues hagamos la lucha. Yo creo que hay que seguir trabajando si queremos El Salvador, a nuestro país, El Salvador. Bueno, ahí contás con mi humilde colaboración, Luis. Creo que esta es una lucha de todos y no es ni siquiera para nosotros, sino que para nuestros hijos, si queremos que vivan aquí. Sí, porque ya nosotros vamos a estar viendo crecer la grama al revés dentro de muy poco. Ha sido un gran gusto, Luis. El gusto es mío, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.